¿Y ahora? Ahora Y sí, ahora también. sí. Para transmitir En Facebook. Ahí Ahí está, ya está, ¿Sí? está. Ajá, ya. Ahí está. Ah, Ok. perfecto, gracias, mi amor. Gracias. Cualquier cosita yo le aviso para que nos preste el teléfono para ir chequeando quiénes se conectaron y leer los comentarios. Sí. Hola, ¿cómo están? Bien. Bendiciones. Gracias por la estar- invitación. No, gracias por estar aquí. Creo que la semana pasada la gente quedó como que muy expectante con este tema. Sí. Y bueno, yo te agradezco porque viajaste 1 hora y media. No, ¿sí? 1 hora. Una hora. Sí, 1 hora. Sí, Sí. 1 hora. Viajaste 1 hora y No es entonces... nada. Ajá. Ya estoy acostumbrada. Pues vamos a relajarnos. Quiero que te sientas muy cómoda. Esta es tu casa. Gracias. Y pues, hola a todos. Buenas noches. Hola, everybody. Hola. Hola a todos. Buenas noches. Sí. Gracias, mi amor. Ok. Ahorita vamos a leer a ver quiénes es. Está Tenemos empezado. 6 personas conectadas. Hoy nos vestimos de gala. Leti, Ay, nos sí. vestimos de gala Sí. y de primavera. Y de primavera. Hizo calor aquí hoy. Hizo calor. Estuvimos casi a 70. Sí, vos Sí. se puso bien húmedo. Sí. Primero llovió y luego salió el sol. Sí, pues Sí. estamos desde acá, desde North Carolina, con una visita muy especial. La semana pasada, por cosas, como por propósitos, como nosotras decimos, Sí. siempre no creemos en las casualidades. No. No nos pudimos conectar, pero aquí estamos. Así que bienvenidos todos. Por favor, entrando, compartiendo. Gracias, como les digo una y otra vez, no me voy a cansar. Quiero presentarles a Leti Aquino. Sí. Leti, ella es la dueña de Leti's Cleaning Official LLC. ¿Ya dije bien? Sí, así es. Y Así es es. mamá de 4 tesoros. Leti nos va a hablar el día de hoy sobre la historia que le tocó vivir en el divorcio. Entonces, Leti, pues saluda a nuestra audiencia. Bueno, pues hola, buenas noches. Gracias, Caro, por la invitación. Y como dice, hace 8 días, pues por alguna razón no se pudo. Tenía que venir. Tenía que venir. Y bueno, pues muchísimas gracias. Para mí es un placer. Y para mí es una bendición poder hablar acerca de mi testimonio. Sí, Mi testimonio. Entonces, pues gracias, estamos aquí. Listas Bueno, mi gente, entonces antes de ponernos aquí conectadas, por favor, denle ese corazoncitos arriba. Hola a la comunidad de Leti también que Sí. quedaron esperándote, quedaron muy ansiosos por escucharte. Vayan compartiendo, saludos a mi fan número 1, mi madre hermosa hasta Honduras. Ay, saludos a mamá de Carol. Hermosa La mamá madre. es la fan número 1, ¿no? Sí, mami, Sí. siempre. Yo a mi papá es el que siempre está ahí. Ay, qué lindo. Pues bueno, saludos para Francis. ¿Me escuchan bien? Esperemos que Nos nos escuchan bien, nos escuchan bien. Hola, saluditos. Por ahí no veo, no sé si hay alguien. Sí, se ve que como que hay gente conectada. Sí, tenés personas Sí, conectadas. salúdenme por favor. Tenés 2,000 personas conectadas y yo tengo 13,000 personas Ay, conectadas. mira, somos, ¿cómo se dice? Somos virales. Entrando y compartiendo. Sí. Bueno, amorcito, tenga el teléfono. Vamos a dejar por aquí. Mi Si amor. quieres se lo dejo. Sí, mi amor. Yo creo que está en la cocina. Bueno, pues bueno, vamos a, si quieres poner el teléfono y cuando pase él se lo da. Okay. Bueno, Leti, respira profundo. Porque vamos a vivir ahorita un momento muy... No, estoy tranquila. Aquí te puse tu agüita. Ay, gracias. Mi tecito, Yo acá mira. tengo mi tecito, sí. ¿Está calientito o es? Está muy rico, está bien, sí, gracias. No te le quise poner nada de dulce. No, nada de yo no miel. tomo el té con Sí, dulce, dije, yo no. lo tomo así, si no pierde la esencia de ser té. Si no, nos vamos a dormir. Sí, no. Aparte hoy fue un día muy cansado para mí, los viernes es muy ocupado. No, sí, Sí. imagínate tener una compañía. ¿Cuántas empleadas tenés? 2. Dos. Sí, pero ahorita aún está en descanso porque tuvo
su niño tuvo un problema de salud. Wow. Y entonces pues le estoy ahí guardando el lugar porque no quiero prescindir de ella. Sí. Porque pues nos hemos adaptado bien. Qué El bueno. propósito de nosotras es trabajar en armonía y en equipo. Eso he visto, sos una excelente líder, me Sí. encanta. Gracias. Leti, contame de qué país sos. Yo soy de México, de la Ciudad de México. Saludos para toda la gente. Saludos a la gente de México. Así es. Wow, Leti, ¿a los cuántos años te casaste? Uy, a los 18. A los 18 A los 18 años. años me casé, sí. Ok, pero antes de eso, contame cómo conociste a Al pues, papá de mis hijos, sí, a mi al ex papá. esposo. Bueno, ya lo conocía desde, tenía 15 años cuando lo conocí. Él era amigo de mis tías habían llegado de acá a celebrar mis 15 años y pues ahí lo conocí. ¿Tus tías fueron a México a Sí, celebrar tu ajá, cumpleaños? me estaba graduando de la secundaria y iba a celebrar los 15 años. Entonces, bueno, pues mis tías viajaron de aquí para allá y él coincidió también en ese tiempo, aunque él no fue invitado a mis 15 porque pues la situación, él iba a recoger sus residencias. Ok. Pero mi abuela y la mamá de él eran muy amigas. Entonces, pues así fue como lo ¿Quién conocí. te lo presentó? Mis tías, Ah, él era novio de una tía, una prima de mi papá. Ajá, y así lo conocí. Pero nunca me imaginé que íbamos a ser novios ni nada, o sea, Sí. nunca pasó por mi mente. Claro. Y luego de que lo conociste, te llamó la atención. ¿Qué No, pasó? es que, o sea, siempre como que lo admiré porque era muy tranquilo, muy centrado, aparte de siempre se arreglaba muy bonito, muy así como muy bien. Elegante. Ajá, entonces, pero yo nunca me imaginé que iba a terminar casada con él, sino que pasaron los años, pasaron los 15 años y para ese tiempo también era la fiesta del pueblo, porque yo nací en la Ciudad de México, pero me fui a vivir al pueblo de mi papá, porque como mis papás se divorciaron, se separaron, Sí. y siempre anduve como que, hace cuenta, mis papás se separan a la edad, yo tenía 2 años. Mis papás, bueno, cada quien agarra por su lado. Yo vivía con mi mamá, pero cuando cumplió 6 años yo empiezo a tener como esa inconformidad de estar con mi mamá, porque mi mamá inicia otra relación y yo veo como no mucho me gusta, porque De 6 tú años. sabes, ajá, y tú sabes también, o sea, yo era muy pegada a mi papá. Cuando, Ay, aunque mi papá no estaba, yo siempre como que lo buscaba y siempre era como mi papá. tu papi, Ajá. sí, qué bonito. Mi padrastro fue muy bueno, tampoco voy a decir, digo, tenían conflictos con mi mamá, pero independientemente de cómo Claro. tenían esos conflictos, que sí también había violencia, porque había violencia, Sí. pero él nunca fue con nosotros violento, ni tampoco fue, digo, era muy cariñoso. O sea, independientemente, ¿verdad? De que fue con tu mami, fue un excelente papá. Sí, No sí, los maltrataba. sí, no, nunca, jamás. De hecho, él sacó a mi mamá de trabajar cuando él se fue a vivir con nosotros. Él sacó a mi mamá de trabajar y él nos dijo, tu mamá ya no va a trabajar, se va a quedar a cuidarlos. Wow. Y para nosotros fue una alegría porque siempre nos dejaban encargados con mi abuelita o con Qué la bonito. vecina de mi mamá. Y entonces, cuando él llegó, él cambió o sea, trajo Sí. a mamá a quedarse en la casa. Entonces, bueno, pues de ahí, cuando ya tengo 6 años, yo empiezo a sentir esa inconformidad de que no quiero estar aquí. Y siempre viví como siendo la niña que presenciaba las disputas de papá y mamá en un juzgado, que yo no sé por qué permitían eso, si yo era una niña, ahora Sí, que hombre. ya estoy adulta y que yo pasé por un divorcio, mis Claro. hijos nunca estuvieron en el medio yendo como testigos o cosas así, que acá creo que no se permite, no sé si en México ahora cambió, Sí. pero en ese entonces sí era así. Ok. Entonces yo presencié todo eso. Wow. Y bueno, entonces ya después cuando prácticamente, ¿cómo empezaste a hablar con el papá de tus niños? Pues ya te digo, yéndome para allá, pues nos hicimos Ujú. amigos, era como el grupo de mis tías, íbamos a las fiestas, a los bailes de esa temporada, porque en el tiempo que
me hace los 15 años, que me graduó, luego fue como en julio. Junio me gradué, julio fueron los 15 años, creo que fueron en julio, y luego agosto era la fiesta del pueblo, y pues era aquel baile en el pueblo, y pues íbamos ahí todos, y pues era con la novia, ¿no? Sí. La prima de mi papá, y yo, o sea, en mi rollo, a mí me gustaba bailar, yo iba a bailar. Pero pasa el tiempo y como al año él regresa, pero ya no eran novios con mi tía, entonces nos hicimos muy amigos. Ya tenía 16 Sí, años. sí. Y nos hicimos muy amigos y así nos hablamos por teléfono, pero yo tenía a mi novio en México y él acá estaba, o sea, haciendo su vida, entonces no había como, ay, vamos a ser novios. Sí, ¿no? O sea, nada que ver ni por tu No, mente ni nada, no. pero eran amigos. Exacto. Nunca te sentías No. como una atracción. No, o sea, no. Okay. Mi abuelita cuando vivía, porque mi abuelita falleció, Ujú. mi abuelita siempre me decía, ay, cuando él me llamaba, porque me llamaba gustaba para la saludarme, voz. mi abuelita decía, ay, sí, amárratelo, dicen en México, amárratelo. Y yo decía, no, o sea, él es 7 años más grande que yo, no. Sí, en ese tiempo era mucho la diferencia. Sí, entonces no, pero cuando ya, haz de cuenta que yo me voy para la Ciudad de México porque mi abuelita fallece y me voy de nuevo, regreso con mi mamá. Ujú. Y me quedo en la Ciudad de México, pero seguíamos en contacto. Como amigos. Como amigos, Nada nada que ver, Okay. nada que ver. Después yo viajo al pueblo de nuevo y él viaja de aquí para allá a la fiesta del pueblo, pero él, amigos, o sea, él en su rollo, yo en el Sí, mío, sí. nada que ver. Ujú. So ya cuando yo en el 98, en enero de 1998, yo digo, me voy para Nueva York, porque mis tías estaban acá. En Nueva York. Ya ahí estás hablando que ya tenía 18. Tenía 17, Ah, iba a cumplir 18. Okay. Y dije, me voy para Nueva York, yo me quiero ir, no quiero estar aquí. Sentí esa cosa de me quiero ir de aquí. Sí. Viajo al pueblo, a Puebla, con mi abuelito y le digo que me quiero venir para acá. Y mi abuelito dice, sí, porque pues andas rodando para allá y para acá, ¿no? So, sí. Y me apoya uno de mis tíos que ya falleció también. Y los 2 tíos que me apoyaron ya fallecieron. Gracias a ellos yo estoy acá. Y llego acá y pues para allá, para acá. Pero cuando yo venía para acá, él hablamos y yo le digo, ay, me voy para Estados Unidos. Y me dice, ah, ¿de verdad? Sí. Dijo él, Y como seguimos hablando y como a la tercera vez me dice, yo te quiero pedir algo, yo quiero que seas mi novia. Y yo digo, bueno. pero espérate, si nosotros somos amigos, le dijiste. Sí, pero como te diré, la vez que lo vi, ya cuando yo viajé de México para allá al pueblo y él viajó, como que ya hubo una atracción, ya hubo así como que... ¿Te gustó la idea? Ajá. La propuesta te gustó. Bueno, porque no hubo una propuesta, pero ya hubo atracción. Cuando yo ya vengo para acá y que le digo que voy a venir para acá, él me dice, bueno, ¿por qué no intentamos? Cuando seamos novios, y yo, ¿quién es mi novia? Y yo, bueno, me dijo, pero yo quiero hablar con tu abuelito. Entonces habló con mi abuelito, como yo ya me iba a venir para acá, y mi abuelito dijo, sí, es un buen muchacho, y tu abuelita siempre te decía que esto es un buen muchacho. Le chequearon todo el currículum Sí, y dijeron, sí, pasó no, la es prueba. que sí, un buen muchacho. Okay. Y ya, pues me vine, yo llegué aquí el 8 de febrero. Pero qué memoria Del 98. tenés. Sí, es que nunca se olvidan, las fechas importantes nunca se olvidan. Santísimo, es verdad, yo llegué aquí. Sí. Y yo llegué en mayo, creo, Sí, no me acuerdo. yo llegué el 8 de febrero del 98. Ajá. 8 de febrero, en el mes Sí. del amor llegaste. Sí. ¿Dónde quién llegaste? Donde un tío, ¿Dónde el tu tío tío? que ya falleció, de su familia, me recibieron. Y ahí pues estuve y después me fui con otra de mis tías y así andaba como que, ok, acá. Pero éramos novios. Entonces después pues ya me empezaron a poner como reglas porque a veces pues yo quería llegar tarde y una de mis tías empezó a poner reglas y dijo no. Claro. Y después él dice, no, pues yo me quiero casar con ella y mi tía dice no, porque está muy chica, aparte está recién llegada. Sí. Ellas querían que yo estudiara, que yo como que conociera más y como que estuviera sola. Ok, pásame un pistacho. Ajá. Pero, Espera, ¿sabes espera, cuando te dicen? espera. Vamos a hacer un pequeño receso. Voy
estos pistachos tienen un poquito de picante, ¿lo quieres probar? No nos vayan a escuchar los dientes con el micrófono. Yo creo que no. Muy tarde. Agarra el teléfono ahí. Bebé, el teléfono, sí. Agarra. Ok, entonces cuando... ¿Qué señales? Leti, vámonos para el día de cuando prácticamente él pidió tu mano. Mi tía dijo que no. Me vamos a sacar El Vamos a pistacho. comer el pistacho. Comételo porque vamos a entrar prácticamente, pues prácticamente ya Pues mi tía dijo no. a la fecha importante. Mi tía dijo no. Eso fue como fíjate, en febrero. En abril, él dice, no, pues vamos a casarnos. Y yo digo, sí. Y mi tía dice, no. Y mayo, todavía estuvimos como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Okay. Y en junio me dice, nos habíamos peleado. Y yo hice mi show de, ya no quiero andar más contigo. Y nos peleamos y como a la semana nos volvimos a ver y me dijo, bueno, si te vas de la puerta para allá, te vas. Y si te quedas, te quedas. Y yo dije, bueno, pues me quedo. O sea que te puso quieta. Y llamamos a mi abuelito, que siempre fue como que la figura que yo tenía de papá. Y él dijo que sí, que estaba bien, que me quedara, que él aprobaba nuestra relación, porque igual él siempre decía, pues tú no tuviste un hogar estable, hoy vas a formar tu hogar. Y eso fue algo como que me llenó mucho y como de ilusión de lo que yo no tuve. Aparte de que lo veía él como pues más grande, o sea, estaba deslumbradísima en todas las áreas. Sí. ¿Cómo fue fue romántico? ¿Cómo se comportaba para conquistarte? Porque vos sabes que todo. No, sí. Siempre fue muy atento, detallista. Entonces dijiste vos, sí, definitivamente. Sí. ¿Y cómo te propuso matrimonio? O sea, ya directamente. No, pues cuando me dijo, o sea, cuando ellos. él quería que nos casáramos, él me dio pues anillo y todo, ¿no? Pero dijeron no. So, cuando yo me quedo a vivir con él, fue de quedarme a vivir con él. Ya no fue de ay, el anillo y vamos a casarnos. No, fue de, ok, si te quedas, te quedas. Y si te sales de allá, de la puerta para allá, te vas. Y y yo dije, no, pues me quedo. Sí. Ay, me quedé. Okay. Y así fue como empezó nuestra relación. Fue en junio que nos juntamos. Me estás hablando de New York. Vivíamos en Brooklyn. En Brooklyn. Muy ajetreado allá. Sí. Wow. ¿Y qué pasó el día de la boda? Pues no nos casamos. Pero, o sea, no hubo firmas. Bueno, después pasó nos fuimos a vivir juntos. Ok. Nace mi primer hijo. Okay. En diciembre quedó embarazada, todo bien rápido. Sí. Diciembre quedó embarazada y mi niño nace en septiembre. Okay. Cuando mi niño tiene 3 meses, quedo embarazada otra vez y nace mi niña. Y para ese momento, como, fíjate, nos casamos más por el estatus migratorio que por... O sea, no sentíamos que era necesario porque nosotros éramos como la familia, claro. Estábamos bien. Sí. Pero ya para ese entonces salió la 245I y su hermana de él le dijo, o sea, ¿cómo no se van a casar para que la legalices? Y bueno, empezamos a hacer todos los trámites para que pues yo me legalizara, ¿no? Ahí estaban en un apartamento. Vivíamos en un estudio. Ok. Entonces estábamos bien. Él trabajaba en una panadería con su familia y él era como que quien se encargaba de... Era el manager, se puede decir. Y vivíamos en la casa de la tía, o sea, pura familia. Abajo vivía su primo y su esposa y nosotros en un estudio arriba. Okay. Ajá, entonces, mira, desde que me junté con él siempre estuve bien, pues, o sea, nunca batallé como que, viviendo con gente o eso, ¿no? Sí. Siempre estuvimos independientes, sí, nuestra privacidad. Mira, qué bien. Sí. Pero
ya cuando fue creciendo la familia, los niños, ya eran 2 niños. Sí, ya eran 2 niños viviendo en ese estudio. Ajá. Y para... No trabajabas. No, yo no trabajaba. Trabajé un tiempo mientras estaba sola, sin bebé. Trabajé en la panadería con él. Pero después ya me quedé en casa con los niños. Y antes del 9/11, que pasó lo de las Torres Gemelas, nos venimos para acá, para Kingston, para 2 horas de la ciudad de Nueva York. En New York. Ajá, que es hacia las afueras. Ok. Nos fuimos para allá, pero no me gustó porque yo extrañaba la bulla de la ciudad. Como o sea, decimos en mi país, Honduras, extrañabas el macaneo. Sí, y como ya tenía familia, pues siempre eran que las fiestas y yo era fiestera de uff. O sea, nada que ver a lo que soy hoy, porque hoy quiero paz y tranquilidad. En ese entonces era rumba. Y es que es la edad, vos, es cuando prácticamente tenés toda la fuerza, los Claro. desvelos no te hacen. Claro. Vos, hoy yo me duermo a las 11:30, al día siguiente me levanto a las 6, fumigada. Entonces me diga, tú no puedes ver una película con nosotros porque yo, así era mi mamá y yo me enojaba. Le digo a mi esposo, deja la luz prendida, le digo, porque si la apagamos Me duermo, sí. Entonces, No, yo en con la ese luz tiempo- prendida y apagada me duermo, no importa, yo me duermo. Imagínate en ese tiempo como no te iban a gustar las fiestas, y te está toda la energía, Sí, sí. ¿verdad? Y salían juntos. Sí, sí, siempre. Pero después nos regresamos. O sea, te digo que nos fuimos y la esposa del primo de él, que los dueños de la panadería, me llamaba y me decía, ay, no, regrésate. Y pues nos mandan ellos nos mandan el carro de mudanza y de regreso. Y ahí estaba el estudio, o sea, nadie lo había ocupado. Wow. Regresamos al mismo lugar. Uh-huh. Y estuvimos ahí como un año, pero ya pasa lo de las Torres Gemelas. Sí. El día que pasa, nosotros vivíamos muy cerquita de las torres. Y recuerdo que esa mañana yo salí con mis niños porque iba a lavar. Cuando yo estaba bajando el carrito, oigo como un ¡pum! Y oigo en la esquina 2 señoras diciendo, wow, eso fue un atentado. Y yo dije, ay, ¿quién va a atentar a Estados Unidos? O sea, ni por mi cabeza. Claro. Cuando llegó a la lavandería y empecé a escuchar las sirenas de los bomberos y las ambulancias, y entra un americano a la laundry. Y yo no entendía mucho inglés, yo nada más veía que corrían y se suben al edificio. Veía que corrían y yo dije, Y yo, corra. yo tranquila, yo vi que ellos corrieron para la parte de arriba del edificio. Y baja el de la laundry, el dueño, y me dice, oh my God, me dice, oh my God, fighter. Y digo, ¿qué? Me dijo, sí, y prende la tele. Y entonces yo empiezo a ver y digo, ¿qué? Y me dijo, crash, airplanes. Y yo no sabía qué estaba pasando, te lo juro, yo estaba como... Dios. Entonces agarro... Pero es que también todo fue muy rápido. Sí. Número 1, no inglés. Número 2, todo tan rápido y aturdida y el hombre no hallaba cómo explicar. No, y mira, Caro, No. esa mañana nos íbamos a ir con una amiga a Macy's, que estaba cerca estaba en Borough Hall, Brooklyn, que está muy cerquita, Okay. a los especiales del martes en Macy's. Pero ese día yo dije, no, mira, fue como algo así como, no, tengo mucha ropa que lavar, yo mejor no voy a ir. Dios. Y mi amiga Muriéndote. dice, entonces me voy yo. Y ella se iba, y dice que cuando ella se iba, algo se le olvidó y se regresó a la tienda. Y en lo que estaba en la tienda, ya no subió al tren. Si no se hubiera quedado atorada en el tren. Dios mío, vos, es que eso estuvo. Sí, un porque caos. la gente, como se fue la luz, la gente salía por las ventanas del tren, porque no había, mucha gente se quedó en el túnel, así en la oscuridad. Yo me acuerdo que traía un Qué teléfono, miedo. un celular, y marqué y no sonaba. No No sonaba, había- no, porque el papá de mis hijos tenía, parece, entonces de esos celulares grandotes Sí. de tabique, Eran y me lo re dejaban pegados. para salir, y no sonaba nada, no había línea, estaba Dios. muerto. Y cuando salgo de la laundry para ir a dejar a mis niños, porque era un bloque, para ir a dejarlos a la casa con la prima de él, Ay, no. venían los bomberos y me dieron mascarilla, me dijeron, cúbrete porque no sabemos qué está pasando. Y ahí ya sí entré en pánico porque me dijo, llévate a los niños rápido, y me los llevé para allá y llegué y toqué yo, Betty, y me dijo,
estaba en Y pánico. vos, mejor me hubiera quedado allá en Mejor, sí, Kingston. sí. Dios. Y bueno, ya empezamos a ver las noticias, ya después llegó el papá de mis hijos corriendo, asustado, ¿dónde estabas? Y ya, porque sabía que me iba a ir. Wow. Bueno, pues ya hace cuenta que esa noche fue un toque de queda, helicópteros por todos lados. Se veía cómo caía el polvito, gente que venía llena de polvo. Era una cosa. No, era como una pesadilla eso. Y esa noche toque de queda y los helicópteros, y yo empecé a entrar en un pánico. Y hace cuenta que yo me quería ir para México. Decía, yo me quiero ir. Tu esposo Era, trataba de controlarte sí, menos que y tú. me decía, tranquila, todo va a estar bien. Y yo no podía. Y hace cuenta que empecé a caer como en un miedo. Ya no quería salir. Eso fue en septiembre, octubre me llama, a finales de octubre me llama la hermana de él, la que nos había llevado para allá. Y dice, ¿cómo está? Y yo me suelto a llorar. Y yo le digo, yo siento que me voy a morir, yo siento que aquí, yo ya no quiero salir, o sea, y yo me desahogué con ella. Sí. So ella lo llama a él y le dice, ¿sabes qué? La tienes que sacar de ahí porque ella va a caer en depresión si no la sacas de ahí. Ajá. Entonces él le dice, pues nos podemos ir para allá. Y dijo ella, sí, pero esta vez ya no se van a regresar. Dijo, no, y yo dije, no, ni quiero regresar. Y nos fuimos, hace cuenta, eso fue en un 2x3, en una semana, arreglamos todo y nos fuimos. Nos fuimos para Kingston, Nueva York, y ahí empezamos. Llegamos con ella, a vivir con ella. ¿A cuánto queda de la ciudad? 2 horas. Ah, ok. Y para ese entonces Kingston era bien bonito, casi no había gente hispana. Era Ahí más aprendí solo. a hablar más inglés porque era como que no había tanta gente hispana. Tú encontrabas gente hispana en el Walmart y te alegrabas. Sí, Dices, sí, ¡ay, un sí. hispano! ¡Hola! ¿Cómo estás? Hablando español. Ay, sí. Ahí no tenías que tirarte a tu, como decimos en mi país, tu caliche. Sí, no, pero me ayudó porque ahí aprendí a hablar inglés porque Sí. iba a las oficinas de Medicaid, inglés. Tenías Iba al WIC, que- inglés. Iba al doctor, Sí. inglés. Y yo así como señas, como se pudiera. Sí, Pero sí, o sea, eso me ayudó mucho. Y estaba bien inocente, también estaba bien chiquita. Estás hablando, ya tenías, bueno, yo le digo a mi esposo, para mí una niña de 20, 23 todavía está pequeña, será por la edad que ella 23, tengo, 24. ¿verdad? Entonces, para mí todavía Sí, pequeña. estaba chiquita. Y sí. entonces se fueron a rentar. Sí, bueno, estuvimos con la hermana de él y después de ahí, a los 3 meses nos fuimos a rentar ya, rentamos una casa y empezó él como a trabajar, a abrirse paso. Yo me quedaba en casa con los niños, cuidaba estás más niños, sí, tranquila también. cuidaba niños, empecé a congregarme en una iglesia. Había muchas cosas que no entendía, pero bueno, ya empecé a hacer una vida. Sí. Ya después de ahí nació mi otra niña, la tercera. Y por otros, ¿cómo se puede decir? Cuando la niña tenía 2 años, ya empezó a ir al pre-K, que era era una escuelita donde llegaba el bus por ella y se la llevaba unas cuantas horas. ¿De cuántos añitos? 2 añitos. Oh, es Ajá. el que se llama Head Start. Ajá. Está. Bueno, y ahí se iba. La ponía en el bus, los otros iban al kinder, Bien a la seguido, primera, pues. sí. Era una locura, porque también cuando mi niña nace, la tercera, yo empecé a cuidar niños. Cuidaba como 9 niños, más Estaba mis niños. quieta vos. No. Wow. No, Bueno, no nos vamos a adelantar, ¿verdad? no, Ok. no. Siempre fui muy activa. Sí. ¿Eras feliz en ese tiempo? Sí, yo era feliz. Yo sentía que tenía la familia que siempre soñé. Ok. Sí, en ese tiempo mis hijos nunca miraban peleas, tuvieron una niñez bonita. Ujú. Entonces, prácticamente los 2 varones, luego la No, el niño y luego las niña. niñas. El niño y luego las 2 Ajá, niñas. sí. Ok. Y cuando ya estaban ahí, compraron casa, se fueron Sí, a no, pie ahí pasaron del muchos años, estábamos rentando, nos movimos como 3 veces. Primero una casa, luego otra casa y luego un apartamento. Y en ese apartamento fueron los mejores años de nuestra vida porque ahí hice amistad con una amiga de Uruguay y hicimos como mucha amistad. Ella vivía en el 25, yo en el 22. Mira, Los niños salían a jugar en la nieve. Yo me salía a jugar con los niños en la nieve. En el apartamento. Ajá. ok. En la nieve, en la lluvia, caminábamos. O sea, era aparte de los niños de ella y los niños tenían la misma edad, entonces salían a jugar afuera y nosotras a tomar
tomar mate. Yo aprendí a tomar mate súper bien. ¿Qué tal? Sí. ¿Rico? No, a mí me encantaba, solo que te acelera y después no podía dormir. Y agarraste vicio con el Sí, mate. sí, de hecho yo puedo verme con ella y podemos tomar mate. Porque Ah, sí, a mí me encanta. Ok, qué Ujú. rico. Sí. Qué bueno, qué bonita. Sí, tanto fue la Tanta. amistad que hicimos que mis niños decían, ¿dónde está la Tía. canilla? Oh, caniche. ¿Dónde es la llave del agua? ¿Dónde está mi campera? Era la Se aprendieron las chamada. palabras Los uruguayas. championes, los zapatos. Ajá. ¡Boludo, loco! Sí. Sí, es que fíjate que aquí en este país uno conoce a tantas amistades, Sí. culturas y aprende uno a. ¿Y vos qué significa eso? O sea, o es como yo que soy de Honduras, ¿verdad? Yo Ajá. te digo una cosa, vos me decís qué Pero ya te lo significa entiendo. eso. Yo tengo una amiga hondureña. Sí. Sí, es bonito. Y más New York, que es más Es todavía, multicultural, ya es multicultural. muchas culturas, Sí. mucha gente. Bueno, mi mayoría de amistades eran de Uruguay, El Salvador, Paraguay, Chile, Argentina. Y es que también la zona donde estaba, ¿verdad? Sí, En ese tiempo en que trabajaba tu esposo. él primero trabajaba en un restaurante. Después se fue a un country club y empezó a trabajar ahí como lavaplatos y después empezó a preparar y después se fue a un trabajo de asistente de manager, era una compañía daba rehabilitación a gente que salía de las drogas o gente con alguna discapacidad. Les daban mitad trabajo y mitad tratamiento, entonces él movía a esa gente, él era supervisor de ahí. Ok. Ajá, Vos, y duró entonces, muchos años ahí. ok, entonces vos estabas con los niños. ¿No? Sí, y yo trabajaba al tiempo, por ejemplo, cuando los niños empezaron a ir a la escuela, yo trabajaba al ritmo de los niños, por ejemplo, dejaba a los niños y me iba a limpiar una casa o dos casas y regresaba por los niños. Y también llevaba niños a la escuela que las mamás no los podían, me los dejaban y los subía a mi camioneta y los llevaba, entonces también ganaba por ese lado. Siempre trataba de generar dinero. Siempre ha sido de business. Sí. Businesswoman. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Y después de que estaban en ese apartamento, ¿se volvieron a mudar a otro lugar? No, después ya compramos casa. En la misma zona. En la misma zona. ¿Cómo Compramos fue casa. eso, comprar tu casa, los niños? Haz de cuenta, pues, del lugar donde él trabajaba, como él era, haz de cuenta que a veces compraba comida, ¿no? Y les daba a los muchachos que trabajan con él, había uno de ellos que decía, él se volvió budista y dijo que en una meditación, él estaba construyendo una casa para un budista monje y no se vino. Entonces dice que en una meditación, él pensó en el papá de mis hijos y nos llamó y nos dijo, quiero venderles la casa de ustedes. Okay. Y entonces nos vendió la casa y ahí empezamos, pero ahí empezaron los problemas. Fíjate, qué irónico, ¿no? El sueño de toda familia, tener una casa, y ahí empezaron los problemas. Pero, o sea, ¿qué pasó si vos prácticamente estabas bien, estabas con los 3 niños, estabas súper feliz? Pues mira, yo lo que ahora me doy cuenta, porque yo me casé muy deseosa de tener una familia. ¿Y pero qué cambios sentiste vos ya cuando estabas ahí en la casa? Es que como que yo empecé a tener más independencia y empecé a crecer en el negocio de la limpieza. Y yo siento que le quité a él como responsabilidades. Y pues ya al tener la casa, aparte nos dio un muy buen precio y la acabamos de pagar muy rápido. Ya no tener un mortgage que pagar. Después él como que tuvo un percance en un trabajo y le bajaron horas, entonces como que después ya él se quedó a ayudarme con los niños. Pero ya estaba casada legalmente. Sí, ya estábamos, ya habíamos viajado a México, o sea, sí, ya los dos estábamos, él era ciudadano ya para ese entonces. Entonces prácticamente me está diciendo, cuando se mudan a la casa es cuando toda la relación empieza a bajar. Sí. Vos trabajabas más. Sí, pero es que yo, mira, Caro, si hay algo que a mí me gusta es
en algún momento yo era como la víctima. Oh, la Sí, sufrida, era como, escúchenme, es que yo me cansé porque es que él. En aquel tiempo, Ajá. vos le echabas la culpa a él. O sea, Ujú. para vos siempre el responsable de todo. Sí, fue él. era él, Claro. pero no, en realidad no. En una pareja son dos personas, Claro. son dos personas. Pero ¿y entonces, qué pasó en la casa? O sea, Pues ya se cuenta como yo empecé también a ganar más, me empecé a sentir como inflada. empoderada. Ajá, el Donde yo también empoderamiento equivocado, porque para mí el empoderamiento no es el de la balanza que se tira solo para un lado, ahora, pero en ese momento. Claro, en sí. ese momento, pero que fíjate que como yo te comentaba la semana pasada que estuvimos en la otra plataforma, que a veces la mujer, no sé por qué razón, siente cuando comienza a Ujú. recibir el dinerito, ya empezás a caminar como pavo real, donde yo soy la queen, don't talk to me, yo puedo hacer lo que yo quiera. Ujú. Esa, Y, esa es y entonces prácticamente estaban los dos aquí a la par, ¿verdad? Ujú. Él trabajaba, ganaba bien, vos tenías tu trabajito, pero una vez vos fuiste creciendo y siendo más independiente, Ujú. también ya no estabas tan inocente ni tan recién Ujú. llegada a Estados No, Unidos. ya, exactamente, eso también fue Entonces, algo. como comenzaron a salir las uñitas, Ujú. comienzan a crecer, como dice uno, ya empezaste a sacar las uñas, decimos en Sí. mi país. Sí. Entonces, he escuchado mucho eso, que a veces sí es bueno. La mujer Ujú. tiene que ser independiente sí o sí. Pero al que vos empezaste a sentirte ya un poco diferente, ahí hay que parar las antenas cuando uno ya se empieza a sentir como importantita, ¿va? O sea, Ujú. en el sentido de me siento más importante que vos, Ujú. que ¿verdad? Ya no solo vos mandás, como que te empezás yo pienso que te empezás como a llenar de pensamiento Es el ego. ego. Es el ego. de- Es el ego. entonces vos sentiste que ya... Claro, porque como te digo, pues yo me caso, me junto con él muy ilusionada de tener una familia, que la familia que nunca tuve. Claro. Pero la realidad es que era una niña herida, buscando llenar el vacío de una familia. Y yo lo veo así como, haz de cuenta, estaba herida y puse un parche. Y ahí se quedó tapadito y ay, bien maquilladito, todo se ve bonito, la familia perfecta. Pero llega el momento en que, haz de cuenta, siempre dicen el dinero cambia a las personas. No, No. el dinero o cualquier poder revela quién es la persona. So, en este entonces yo era una niña herida. Al yo sentirme como que inflada, era como nadie se metía conmigo, porque yo a 2x3 me los ponía así, pim, 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 a mí, ta, 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 ta. Conmigo no te metas, porque estaba herida. Estaba herida. Entonces yo era como a veces hasta altanera, como de, conmigo no te metas. Pero y él no te dijo, oíme, ¿qué te pasa? Sí, Bájale, muchas que veces, estás ahí como que empezaron los demasiado". problemas. Cuando él se Y- empezó a defender, porque Sí, a veces exacto. nosotras queremos Sí. nosotras hablar y que ellos digan amén, Ujú. ¿verdad? Cuando estamos más de esa edad. Ujú. En esa edad uno se cree como que yo soy Sí. la mamá de Tarzán. La mamá de los pollitos. Ajá, sí. Entonces yo me imagino que él te empezó a decir, ¿qué te pasa, Leti? O sea, Sí. pero yo me imagino que él trataba de hablar, porque si me está diciendo que él siempre te trató como una reina, él se portó bien, incluso estando en el hogar, muy responsable. Sí, yo nunca hubo una mala palabra, nunca hubo un golpe. Él te gritó alguna vez? Nunca, es que O sea, nunca, ni me había malas palabras, ni había golpes, ni nunca supe que él me fuera infiel, o sea, jamás muy Y- dedicado a la familia. Y mira qué tremendo, porque te daba tu espacio. Sí, no, yo Aparte, siempre te fui, apoyaba. yo siempre con él nunca supe lo que era un celo, siempre pude ser yo, nunca tuve que cambiar Muy bien. mi esencia, siempre pude ser yo. Entonces, ¿qué pasó ya después en ese tiempo que ya trabajaba, ya? Pero vos te cuestionabas qué me pasa, me imagino. No me cuestionaba qué me pasa. Yo decía, no debía haberme casado. Lo único bueno de esto son mis hijos, pero yo no debía haberme casado porque él no va en el mismo ritmo que yo. Yo ya como que hablaba más inglés. Un día una tía me dijo,
Lo que pasó que cuando tú llegaste al no conocer mucho y él te empezó a guiar y tú ibas tras de él, pero cuando tú rebasas eso, tú te vas, te inflas, creces, vuelas y como él es más tranquilo, era como disfruta la vida, relájate, o sea, ahora que yo sé las personalidades, él es muy melancólico y yo soy muy sanguínea colérica. Entonces, obviamente, él es bien pasivo, bien melancólico, tranquilo. A lo que yo le llamo tiburón, sangre fría. Yo soy muy, sí. Leti, entonces vos empezaste prácticamente a provocar pleitos. Sí, porque ya estaba inconforme con todo. O sea, ya no te llenaba nada. Nada. O sea, ¿me puedes dar 5 señales en específico que cambiaron, o no fue que cambiaron, sino como decir, vos sacás lo que ya definitivamente temes? 5 señales. Ya no me importaba pasar tiempo con él. Trabajaba mucho para no estar cerca de él. Ya todo me molestaba. Por ejemplo, yo empezaba a minimizar todo así como, ay, ¿por qué no aprendes más inglés? Ay, ¿por qué no esto? Ay, ¿por qué no lo otro? Que eso es todo. Ajá. Te empiezan a echar flores por ahí. Tú ay, todavía tengo pegue. O sea, te voy a preguntar esto, que lo escribí. Vos sentías, y es algo fuerte, y espero que los que estén escuchando o vayan a escuchar después puedan entender que eso fue en ese momento, ¿verdad? Ahora lo puedes hablar con toda libertad porque estamos hablando de cuando una persona ya es diferente, hablar de una Leti pasada, o sea, nada que ver con la de este momento. Es por eso de la libertad de vos revelar y sacar a luz, ¿verdad? Lo que vos fuiste antes. ¿Vos sentías atracción por otras personas que no fuera tu esposo? Sí. Esa es una señal muy grande. Y ahí hay peligro. Ahí hay peligro. Vos, o sea, era como que vos te sentías atraída, pero también te buscaban. O donde ponía el logo. No, o sea, no, pero por ejemplo, había mensajito y yo me sentía como, uy, como en ese tiempo había, ¿qué plataforma? Llevaba Hi-Fi. Tenía Hi-Fi, pero no fue muy poquito. ¿Y te acordás de Hi-Fi? Sí, pero fue muy poquito. Yo luego en el 2007 yo empecé a crear el profile de Facebook. En el 2007. Okay. Ahí fue que yo empecé. Yo soy de Science 2007. Facebook, de viejitos, dicen mis hijos. Yo me tardé, creo que yo en el 2009 lo abrí. No, en 2007 yo en el 2007. Yo no sé, bueno, eso es otro podcast. Yo empecé en Hotmail con la familia, los correos electrónicos. Sí, hola, ¿cómo estás? En el chat de Hotmail. Ok, entonces, ¿vos no sentías como esa cosa fea por ser coqueta con otro hombre? Sí, porque también sentía como, wow, mis hijos, mi familia, ¿no? Pero era como algo, no sé ni cómo en ese momento, ni ahora sé cómo explicar eso, fíjate, era como, nada me llenaba. Nada, todo era complaint, siempre era Doña Quejas. Era Doña Quejas, de verdad. Yo, ay, qué viatola, ay, que se me puso la luz. Ay, la luz, o sea, ahí se pasó. Ay, aquello. Era Doña Quejas. Doña Quejas. Pero porque eras la queen. Sí, eras la diva del mundo, la diva a un lado que aquí voy yo. Sí, o sea, de hecho te digo, era hasta como, uy, no te metas conmigo, porque... Sí, porque, o sea, siento, como te digo, siento esa, no sé, ¿cómo te puedo explicar? Me da cosita, pues. Sí, es bien triste y te voy a decir, es triste, pero... coloquiales. Era... Sabes que a mí me gusta recordar eso no para darme golpes, porque ya sí un tiempo fui, como me sentía culpable. Pero, ¿sabes? Cuando yo veo esa Leticia de antes, a veces hasta lloro, porque digo, gracias Dios mío por lo que tú has hecho en mí. Como se vuelve uno arrogante, ¿verdad? Pero era porque estaba herida, o sea, imagínate, yo vivía queriendo
ser la mejor, en vestirme, en todo. Pero era tan quejona. Y tengo una amiga, la uruguaya, y un día le dije, gracias por el aguante, mija. Porque yo era con ella que iba y me quejaba, es que mi marido es que... Y ella me decía, pero ¿por qué no lo dejas? Ya, mejor déjalo. Porque es que mira, te estás quejando todo el tiempo y yo no sé qué te quejas, si tienes una buena familia, yo sé. Y yo todo el tiempo quejándome. O sea, vos ya no estabas feliz No. en esa casa, ya no No. eras feliz con él. No. Entonces yo siempre le digo, gracias por aguantarme, ¿cómo me aguantas? Tanta quejadera. Sí, Y era yo. Pero luego pasaba algo, ya después de repente decía, no, pero pues sí, podemos seguir adelante. Y trataba de, ay, bueno, ok, vamos a hacer el intento de estar bien. Yo decía, bueno, pues ¿qué más podemos pedir? Tenemos casa, tengo un negocio, nos va bien, tenemos legalización aquí, ¿qué más podemos pedir? O sea, ¿qué? Pero no. Iba a la iglesia, pero iba así como... Nadie se meta conmigo. No, era, de verdad, era... Atrás, everybody. No, de verdad se los digo. Mira, yo No tenía me un pongan la roce mano con así. alguien. Mira, yo tenía un roce con alguien y yo tenía un grupo de amigas. Y me sentaba y era el tema de, es que fulanita, era una chusma, la verdad. Era como, era high class según yo, pero como chusmita. La verdad. Un día mi hijo me dijo, ma, me gusta más la versión de ahora porque la verdad eras bien chusma. Chusma. Digo Kiko, chusma. Sí, porque yo envenenaba a las demás y las demás ya se enojaban con la otra. Wow. Sí, o sea, haz de cuenta, yo, y entonces las demás agarraban ese coraje con la otra. Entonces éramos como niñas del kinder. Acá estamos todas mi team y no te juntes con ella. Somos team. Ay, Padre Sí, bendito. eso es una enfermedad, de verdad. Eso es un, no me gusta decir la palabra, pero es un... Sí, ok. Ajá. Y lo estamos mencionando porque no es que nos estamos saliendo del tema, porque todo eso cae dentro de casa. Todo eso perjudicó Claro. a la mujer de ese momento, a la mamá, a la esposa. Entonces, ¿cómo fue cuando vos tomás la decisión? Ahora sí, ya vimos las causas y los efectos, ¿verdad? Pero, ¿en qué momento vos dijiste, sabes que yo me voy a divorciar? Ya la palabra divorcio. O sea, Es que fueron muchos intentos y ya un día de repente así dije, no más, ya no aguanto más, ya. Recuerdo que el papá de mis hijos se fue a ver un partido con mis hijos, pero yo estaba tan estresada también con tanto trabajo y pasó algo pasó, hubo una discusión y ahí fue donde yo le dije, ya no quiero más nada, de verdad esto sí ya fue lo último, ya. ¿te daba como pesar con él? O sea, Fíjate que algo bien llegó dentro un de vos. momento que yo ya no. Y lo que más tristeza me da es que cuando uno, y de verdad esto lo comparto, mujeres, porque a veces estamos pasando situaciones donde nos volvemos tan egoístas. Mira, yo caí en mi cajita, me encerré en mi cajita y yo soy feliz y no me daba cuenta de que él se estaba hundiendo en el alcoholismo y yo no me daba cuenta. Simplemente yo empezaba a ver como que a veces él no reaccionaba como antes. Y vino una amiga una vez, esto de verdad siempre yo lo digo, lo recuerdo y digo, wow. Y me dijo mi amiga, oye, yo estaba orando por ti y yo tuve un sueño y Dios me mostró que ahí abajo en el basement hay un lugar donde él guarda las botellas que se toman. Que no te das cuenta, mujer. Y yo no, él no. Y cuando bajamos allí estaba. O sea, hasta ese grado lo tenías abandonado. Leti. Sí. O sea, hasta ese Sí. grado vos lo tenías Sí. desterrado Sí. prácticamente. Sí. Pero no había, bueno, y luego ¿qué pasó del sueño? Fuimos y Sí. ahí estaban las botellas y yo le dije a él, pues, ¿por qué? Y me dijo, no, yo las reciclo. Pero él nunca fue, o sea, él nunca fue agresivo no. Por eso te digo, son banderas rojas y yo de verdad lo hablo con todo el respeto para Claro, él, porque él es el claro. papá de mis hijos. Claro. Y como te digo, o sea, esto es que vos estés diciendo eso, los errores que vos cometiste, y yo te felicito. Yo siempre les digo, y mis hijos lo saben, siempre les digo, si puedes decir, y ellos lo saben, los hijos son los mejores jueces. Sí.
Entre quien puso más de su parte, pues fue él. Fue él. Él fue, digo, fue un buen papá, fue un buen esposo en el tiempo que estuvimos juntos. ¿En algún momento sentí vos que Dios te habló y te dijo algo? Creo que me comentaste en el podcast pasado que escuchaste que Dios te dijo bien claro algo. Es que fueron muchos. Cuando te dijo si fuera tu hijo. Pero eso ya fue cuando nos dejamos. A mí lo que me pasaba mucho era que yo cuando quería volver a intentar, como decir, ok, vamos a echarle ganas por la familia, por los hijos, yo recuerdo que yo iba a la iglesia y yo lloraba. Y yo le decía, Dios mío, hazme amarlo otra vez, como cuando yo empecé. Pero no pasaba. Pero también no pasaba porque amar es una decisión, no es algo que van a hacer así de... Yo ahora me doy cuenta que me casé, me junté emocionada. El amor se va construyendo. Entonces, no pasaba, pero no pasaba porque yo era la que me cerraba. O sea, yo era la que me cerraba. O sea, porque él hacía el intento, él hacía luego todos los intentos. Claro. O sea, prácticamente sentí vos que vos te casaste sin amor. Solo Mira, por Caro, buscar un bienestar. Mira, Caro, yo creo que me casé emocionada, pero fíjate que estuve analizando del podcast pasado y en su momento hubo amor porque construimos una familia y yo sentía que yo te conté que si él no llegaba, yo no me sentía completa hasta que él llegaba. Entonces, el amor es una decisión, pero llegó un momento en que yo empecé a inflarme y entonces yo dejé de amar. Dejé de amar sí. ¿Dejaste de amar o sentí vos que los problemas emocionales nos hacen creer que no amamos y venimos y destruimos Sí, todo? Exactamente. Mejor explicado no puede estar. Sí. Todo lo emocional que andamos cargando nos hace ver en el otro lo que nosotros tenemos que trabajar. Sí, porque en realidad es como cuando uno le pide a Dios, ay Señor, cambia a este hombre, mira, este hombre me cae mal, esto, o el hombre, ¿verdad? Mira, Señor, cambia a esta mujer. Pero en realidad no tiene que pedir por uno, porque de nosotros es que viene todo. Mira, yo ahora digo, no es cámbialo a él como yo quiero que lo cambie, claro, sino cámbialo y realmente ni siquiera pedir cámbialo porque es un deseo tuyo, humano. Exactamente. Sino, Señor, transfórmalo a como tú, a tu diseño, claro, ¿no? No es a como yo quiera, porque nosotros pedimos demasiado y a veces entre lo que pedimos matamos la esencia de la persona. Ajá. Leti, ¿vos sentís vos que vos trabajabas demasiado Sí. para escaparte de la casa, para estar lejos? Para no estar. Porque en realidad él proveía. Sí, pero cuando ya yo empiezo a subir más y él se queda como, yo le digo, ok, quédate en la casa a cuidar a la niña, a la chiquita Miranda, y yo voy a darle para adelante con el negocio. Y él tenía un part-time, pero yo le decía, ya no trabajas tanto por la niña, porque decía, bueno, te has quedado con la niña. Pero eso era disfraz tuyo. Claro, y te digo, o sea, entre eso de evadir, le quitó responsabilidades y entonces después me estoy quejando. Sí. O sea, era yo. O sea, Leti, vos fuiste la que provocó el caos de ese divorcio. Sí, sí. Okay. Sí, sí. En algún momento cuando me separé, era como, no. Claro. No, es que él. Claro, él. Claro. Tratando de como tapar y luego también lo peor que hacía era como en el venía alguien, porque cuando uno se divorcia, todo el mundo sabe tu historia, ¿eh? Y vienen y te dicen, él dijo esto. Y lo peor es que a veces hay gente que tú crees que te quería, que los quería a los dos, y resulta que se infiltran y llevan y traen, y te textean o te llaman y te dicen, mira lo que puso. Mira esto. No me quiero imaginar. Y yo empezaba como a defenderme en el Facebook. Hasta que sí. O sea, todo el mundo se daba cuenta de eso. Sí. Y hasta que pues un día me di cuenta que pues no, o sea, ya cuando estaba con mi esposo actual, pues mi pareja actual, había todavía. Y un día él me dijo, ¿no te da vergüenza
que los únicos que se están llevando los trancazos son tus hijos. La gente tira y tira y tira y tira y ustedes dos se agarran del chongo. No por eso se separaron, porque ya no podían estar juntos y tus hijos son los únicos que se están llevando los trancazos. Sí. Entonces ahí como que yo dije, no más, no más. Y entonces ahí fue donde yo me enfrenté a lo que a veces no queremos ver. Siempre queremos culpar a alguien más. Pero vos te defendías, pero, o sea, vos te defendías, pero en el fondo y vos misma sabías que vos eras la culpable. Sí, es siempre, mira, la víctima no es tan víctima, ¿verdad? A veces, últimamente en las redes sociales vemos tanta separación y la mujer a veces se hace la víctima. La víctima no es tan víctima. La víctima no es tan víctima. Uno sabe muy bien el remordimiento, dónde has provocado también. Claro. ¿Dónde? Porque mira, si uno ve que, yo sé que no es tan fácil salir de un victimismo, pero cuando hay una relación de pareja y los dos y llegan a esa toxicidad es porque los dos en algún momento como que se hicieron adictos a eso, ¿no? De vivir así porque sí, por llevar una familia, pero siempre hay responsabilidad de las dos partes y yo siempre digo, yo voy a hablar de la mía. Exacto. De la mía. Yo sé y había esa vocecita. Incluso Dios te lo muestra. Entonces sí te llegas a sentir culpable. Sí, cuando yo me separo, duré como un año y yo duré como 6 meses. Feliz y yo me separo y luego al poquito tiempo inicio una relación con mi pareja de ahora. Y al año ya me estoy yendo con él a vivir. O sea, ni siquiera había yo sanado y ya estaba iniciando otra cosa. O sea, la niña buscando una familia, una figura de papá. Y pues al yo empezar tan rápido, la gente empezó a hablar y él también, el papá empezó también. Entonces yo era como, no, es que yo soy la víctima. Pero es que imagínate qué revoltijo. Sí. Te sentías mal vos. Y sabías que eras vos la que habías regado, pero al mismo tiempo te justificabas. Ah, claro. Empezando otra relación. Es que yo merezco ser feliz. Es que yo necesito un hombre fuerte, un hombre de carácter, y pues que me ponga Ajá. Así como, y bueno, pues empecé toda hecha bolas, yo creyendo que la princesa va a ser feliz ahora. Y ahí fue mi pum. Dios mío. Ahí fue donde yo como que toqué fondo. Entonces prácticamente cuando vos viste que venías repitiendo los mismos patrones con tu actual pareja, con tu esposo, ¿se estaba volviendo a pasar lo mismo? vos dijiste yo sigo con lo mismo. Entonces ahí fue donde vos llegaste a la conclusión que la que provocó ese divorcio fuiste vos. Sí, bueno, yo me vengo para Carolina del Norte y me traigo a mis hijas. Mi hijo se quedó allá porque estaba empezando el college. Y me vino con mi corazón bien destrozado porque mi hijo se quedó. Yo no quería venir, pero pues mis hijas, mami, vámonos, porque todo el mundo sabía los problemas. Como el pueblo era muy chiquito, no había tanta gente como ahora, éramos muy conocidos. Yo siempre estaba como activa por todos lados. Todo el mundo hablaba. Entonces mis hijas, mami, vámonos, nos venimos. Y a los 3 meses ellas se regresan con su papá porque no les gustó acá. Y ahí caí en depresión y nadie se dio cuenta. Bueno, mi hija de 22 años me decía, yo sí me di cuenta. Estaba más grande. Sí, yo no tenía trabajo, no conocía a nadie aquí, yo decía que voy a trabajar, yo no quiero ir a trabajar a un lugar donde me pongan un horario, siempre me ha gustado manejar mi horario. Sí. Y entonces mi niña empezó el kinder y él pues se iba a trabajar. Entonces yo ahí iba y dejaba a la niña al kinder y me regresaba a casa a meterme en las cobijas, yo no conocía a nadie. Y pensando en los demás niños, o sea, caíste en depresión. Sí, y empezaba a llorar y a llorar. Y le preguntaba a Dios, ¿por qué así? ¿Por qué así? O sea, ¿por qué? Y empezaba a comer mi cafecito con pan, y que compensaba ese. Y empecé a subir de peso. Y una mañana estaba muy mal. Y esa mañana creo que fue la primera vez que Dios me enfrentó a la sombra. Esa fue la primera vez que Dios me dijo, literalmente,
nunca entendiste nada. Y me pasó así como una película. Wow. Ibas a la iglesia, te importaba tu ropa, te importaba tu make-up, te importaban tus joyas, te importaba tu casa, te importaba tu carro. Ibas a comprar para llenar tus vacíos, culpabas a los demás. Todo, Dios me lo mostró así, todo. Y yo decía, ¿esa soy yo? Y recuerdo que quise apagar eso. Y dije, no, yo creo que yo me estoy enloqueciendo. Yo me voy a ir a hacer un café y voy a ir a comer. Y cuando me fui a preparar mi café y el desayuno, oigo un pim en el Messenger. Y era una amiga de la infancia, de cuando yo tenía como 14, 15 años. Nos habíamos contactado en el Facebook, pero nunca habíamos hablado. Y me dice esa mañana, no sé lo que estás pasando, yo sé que no nos hemos saludado. Y ella siempre me dice, yo sé lo que te escribí. Me dice, nunca nos hemos saludado, pero no sé por qué razón yo estaba orando y el Señor te trajo a mi pensamiento y me dio una palabra para ti. Wow. Y me dijo que lo que estás pasando lo está permitiendo para que te levantes. Y cuando tú te levantes, tú le vas a hablar a mujeres, a muchas mujeres de otras naciones. Y yo dije, oh, gracias. Sentí que se me erizó la piel, pero yo dije, esta está loca. Perdón. Dije, está loca. Yo, ¿cuántas mujeres de dónde? Yo ni siquiera tengo dinero para viajar a tantos lugares. ¿Cómo le voy a hablar? Todavía no existía eso, ¿no? Sí. Decir, ¿cómo le voy a hablar a mujeres de otras naciones? O sea, no. Y borré ese mensaje porque mi marido estaba como, no quiero saber nada de esa gente de iglesia, ¿sí? Y yo dije, no, lo voy a borrar. Y borré eso. Pero me quedé siempre con eso. Y de ahí, pues seguí así, callando eso, a lo que me enfrentaba. Y otra mañana, mi amiga, la amiga de Uruguay, me manda una predicación de Dante Gebel, de fuiste creada a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando yo escucho esa predicación, sentí una fuerza tan grande, dije, wow, no más. Y me levanté y me fui a mirar al espejo y me hablé tan duro y me dije, te vas a volver a reconstruir, no vas a volver a ser la que fuiste. Y de ahí me empecé a levantar, pero para eso, cuando mis hijas se fueron, ahí yo pude tener como un quebrantamiento con mi mamá, o sea, quebrar eso que yo a mi mamá siempre le reprochaba, que me había dejado ir con mi abuelita por estar con su esposo y que yo no quería estar, me había dejado ir, siempre le echaba en cara a mi mamá, no fuiste una buena mamá, yo sí tengo una familia, no como tú. De hecho fui cruel, una vez le dije, ¿de qué te sirvió casarte de blanco si al año o 2 años te dejó mi papá por otra? O sea, cosas así. Sí. Entonces, yo sé que cuando me fui de mi mamá, todo el mundo dice que mi mamá lloraba y sufría mucho, pero yo después le reclamaba, decía, ¿por qué me dejaste ir? ¿Por qué no me detuviste? Y mi mamá decía, yo quería que fueras feliz y con tu papá era la felicidad, te cedía a tu papá. Entonces, cuando a mí me pasa, y es que Dios tan lindo porque siempre me habla, así tal. Y yo me acuerdo que yo le decía, por favor, que mis hijas no se vayan. Y oigo así la voz, así, ¿te acuerdas de tu mamá? ¿Cuántas veces la has reprochado? Y a ti hoy son 2 las que se te van a ir. Y ahí yo llamé a mi mamá y yo le dije, mami, perdóname. Ahí fue, ya no quiero que me pidas perdón, porque yo siempre decía, quiero que mi mamá me pida perdón. Es que qué tremendo cuando Dios llega, ¿verdad? Cuando Dios te habla y como Él es un Dios de orden, cómo nos ama. Porque imagínate cuando uno falla y están todas las miradas, todos los dedos señalándote, te sentís sucio, sentís que no mereces perdón y eso llega el mensaje de Dios. Es a partir de ese momento Dios comienza a llevarte a pedirle perdón a tu mami. O sea, y a través de la experiencia, que es ahí donde tú dices, ahora sí entiendo, ahora empecé a entender a mi mamá.
más de empezar a juzgarla, empecé a entenderla. Sí. Y siempre digo, tomé una sopa de mi propio chocolate. 2 platos me dio Dios. No quería sopa, toma 2. Dice mi amiga, ¿no quieres sopa? Dios te da 2. Sí. Ajá. Y así fue como empecé. Así empecé. Después, como no trabajaba, yo dije, bueno, tengo que hacer algo porque el negocio allá se había quedado. Y pues eso era lo que me permitía tener ingreso. Pero después, como me vine, ya empezó a bajar el negocio. Ya la gente como que no, ya no es la misma limpieza y bla, bla. Sí. Eso fue bajando, fue bajando. Pues me tengo que hacer algo acá. Y no me quiero ir a meter a un lugar donde me pongan horario. Siempre he querido ser como yo, libre. Independiente, sí. Y empecé a buscar en internet y me salió una aplicación, no sé si exista todavía, y llené un perfil y pagaba $35 al mes. Y ellos me contactaron a mis primeros clientes, a mi primer cliente. Aquí ya. Ajá. Me llamó una señora de Stedman a 1 hora. Fíjate que lo increíble fue que yo le puse ciertas millas a la redonda y me daba a 60 millas la dirección de ella. Y ella me dijo, ¿por qué razón me saliste tú? Pero para esto ella me dice, ¿puedes venir el domingo? Le dije, sí. Me dijo, ¿tú vas a la iglesia? Le dije, sí. Dijo, yo también. Dijo, mira, dijo, ¿cómo me saliste tú a 60 millas cuando yo le estoy pidiendo a Dios por una persona honrada, con valores y bla, bla? Y creo que eres tú. Y decíamos. Ajá. Yo me quedé como... Ya sí, renovada, ajá. ya. Pues no renovada todo, porque pero estaba estabas en el proceso. Pero ya estaba en el Ajá. proceso de... Entonces, me voy, cuando llego me dijo, vete preparada. Me dijo, te vienes preparada porque no vas a venir de ella, te vienes y vas luego, porque son 5 casas las que vas a mirar. Wow. Y yo dije, ¿qué? Me dijo, es la mía, la de mi suegra, la de mi prima, la de mi hija y la de la novia, la mamá del novio de mi hija. Pues ese día nos fuimos y hicimos todos los estimados. Y ok, empecé a ir. Mira, iba todos los días, porque yo trabajaba sola, entonces lunes, martes, miércoles, jueves, iba hacia allá, todos los días. Wow. Y ese tiempo que viajaba, 1 hora, me daba tiempo de hablar con Dios. Y recuerdo que yo miraba al cielo y yo le decía, eso es todo lo que hay. Esto es todo lo que hay. Y me decía esa vocecita, ¿no? Y yo hablaba sola, así yo a veces pensaba que me estaba hablando. Decía, ¿qué hago? Busca. ¿Pero qué busco? Busca esto, busca lo otro. Y todo lo que empecé a buscar, la primera cosa fue al doctor Lozano, César Lozano. Esa fue mi terapeuta de camino. Empecé a escuchar. Después él recomendó escuchar El Padre Rico, Padre Pobre. Y cuando yo escucho ese libro, a mí me voló la cabeza. Porque como yo andaba buscando moneda, y yo digo, ¿qué? ¿En qué mundo vivo? Porque ahí te habla de que todo está... Y yo digo, ¿en qué mundo vivo? Y entonces ya empiezo como a buscar más. Pero ya en esa búsqueda me salía mucho de crecimiento personal, desarrollo personal. Y seguía como buscando lo material. Pero ya tu esposo, ya ahorita prácticamente tu actual pareja, él veía cómo vos trabajabas en vos. O sea, no solamente para buscar las finanzas, sino también para tu hogar. Sí. Porque vos, cuando Dios te abrió los ojos, ¿verdad? Y te dio otra vez la oportunidad de tener un hogar estable, un hogar que cuidar. Entonces, Dios viene... Sí, y él no quería ir, él no quería saber nada de las iglesias. Y cuando empezamos a ir pues a viajar, cada 8 días viajaba a Nueva York con mis hijos, cada 8 días. Trabajaba y nos íbamos viernes y regresábamos martes o así, como no tenía muchas casas. Y mira, en el momento justo, perfecto, Dios nunca llega antes ni después. Un día fui para el cumpleaños de mi hijo y tengo unos amigos que eran amigos de familia. Y siempre nos quisimos mucho, pero yo me alejé. Yo dije que se alejaron, no, yo me alejé, porque claro, él me sentía avergonzada, me sentía de todas las formas. Yo decía, no, ellos me dieron la espalda. Ellos están del lado del papá de mis hijos, porque muchos también sí se fueron así como, ¿a qué lado? Y me claro, eso es.
Bueno, pero yo siempre digo que los verdaderos amigos, esos no fallan. Esos, Sí, no, es que esos siempre se mantienen. Sí, es que en este tema sí, ahí te das cuenta prácticamente quién, ¿verdad? Sí. Y quién es el que Dios tiene elegido Ujú. para que se quede y quién Dios no quiere Sí, que se quede, sí. efectivamente. Y Leti, pues, ¿qué le diría vos a todas las mujeres que de pronto están teniendo esos comportamientos? Que vos prácticamente para ir concluyendo, porque la verdad creo que si nos ponemos, no, yo creo que hay mucho que contar, no terminamos. No, pero no lo voy a contar todo. Ajá, ya vamos a dar la noticia, ya por qué razón no lo vas a contar. ¿Qué les diría vos? ¿En qué vos les motivás? ¿Qué les puedes decir? Ay, pues, para las que se van a conectar, las que tenés aquí en tus contactos y allá yo en el... Pues lo que les diría es que, primero que todo, busquen sanar esas heridas que tenemos todos. Todos tenemos heridas. Nadie, ni aún los que crecen en la familia de papá y mamá, sí. Todos tenemos heridas. Entonces, al no hacernos responsables de esas heridas, vamos buscando en la pareja llenar esos vacíos. Y es una carga muy grande ponerle a la pareja el como llena mi vacío, ¿no? Sí. Entonces, lo primero es sanar esas heridas, cultivar, sembrar tu amor propio. Y el amor propio no es egocentrismo, sino es reconocer tu valor, reconocer quién tú eres, saber quién tú eres, porque muchas veces no sabemos quién somos, no sabemos quiénes somos. Sí. Entonces vamos poniéndole a otra persona esa responsabilidad, esa carga. ¿Me puedes decir, ya te lograste perdonar al sí. 100%? Sí. Ya, sí, no ya puedo decir que libre soy, libre soy. Sí, sí, definitivamente. Qué bueno, me encanta. Pues Leti, de verdad, sé que hay mucho por contar, pero quiero que sea vos la persona que les dé la noticia de tu próximo proyecto. Uh-huh. Sabemos que sos una empresaria, una líder y yo hoy meditaba y le decía al Señor, le doy gracias, Padre, por todo, pero quiero honrar la memoria de Romina. Quiero honrar su memoria, que todas las bendiciones que son de ella, porque ella aún vive, ¿verdad? Ella vive en nuestros corazones. Y Carmen, que ellas cuando estuvimos vestidas de rosa y esperanza, fue el día que Papá Dios, yo te conocí. Uh-huh. Y le doy gracias a Dios por ellas, por la familia de Romina, para que Dios la fortalezca muchísimo, muchísimo. Y quiero que nos des la noticia de tu próximo proyecto. Bueno, pues mi próximo proyecto, por eso no cuento mucho. Voy a escribir mi libro. Entonces, contando mi historia, como obediencia a aquella vocecita que llegó esta mañana de que iba a hablarle a muchas mujeres que sé que quizás están pasando o han pasado lo mismo y uno se llena de culpa, de vergüenza, pero todo lo que nos acontece es un propósito y Dios lo permite. Y Él es tan lindo y nos da ese libre albedrío para nosotros escoger qué queremos hacer, pero a través de eso podemos crecer, podemos reconocer que, como dice la Biblia, que de lo más sucio, lo más vil del mundo, Dios escoge a los suyos para avergonzar a los sabios. Entonces no te sientas avergonzada, no te sientas mal porque te señalen, porque en ese proceso Dios se va a glorificar, Dios se va a mostrar en tu proceso. Y cuando las personas te recuerden tu pasado, tampoco te sientas mal. Yo siempre digo, no me importa lo que digan ni que me señalen,
porque a través de eso yo puedo ver cuánto yo he avanzado y en lo que me he convertido. Entonces, hay una esperanza. No permitas que nadie te haga sentir menos. Eres tan valiosa, somos tan valiosas. Y esta mañana le decía a la muchacha que trabaja conmigo, a veces somos tan inconscientes y andamos tan en automático que no nos damos cuenta del valor tan grande, de lo preciadas que somos para Dios, y andamos viendo el pasto de la vecina que está más verde, andamos viendo que aquella tiene mejor cuerpo según lo que ha dicho la sociedad, el sistema. Ajá. Pero en realidad cada una es perfecta, cada una tiene su propia luz, cada una lleva un proceso. Nunca se te ocurra tirarle a alguien cuando esté en el piso, sino darle la mano para levantarla. Y ese es el propósito mío, porque yo vengo de haber sido alguien que se asustaba y que juzgaba y que decía, ¡ay, mira cómo lo está haciendo! Y terminé repitiendo la historia. Entonces, lo que lanzamos, lo que sale de aquí, mira, se va y regresa. Entonces, asegurémonos de sembrar cosas bonitas y que a través de tu proceso otras mujeres se puedan sentir esperanzadas. No cierres tus labios para contar tu historia, porque siempre va a haber alguien que se va a identificar contigo. Siempre va a haber alguien que a través de tu historia va a encontrar una luz, una esperanza. Somos solamente siervos de Dios, solamente somos utensilios, somos seres a la imagen y semejanza de Dios, viviendo una experiencia humana, y a través de tu proceso otras personas se van a levantar. Entonces es lo único que puedo decir, que en algún momento yo buscaba, y todo este proceso yo empecé en un multinivel, porque yo quería ser notada, quería que vieran que yo era alguien, pero yo soy alguien. Exacto. Sin título, sin cosas materiales, soy alguien, soy un ser valioso. No por lo que tengo ni por lo que puedo mostrar. Hoy me gusta mucho el fashion y todo eso, pero para inspirar, ya no para, mírenme, yo soy mejor, no. Sino no para llenar algo, ni para, no. para vos, para sentirte bien, porque sos segura. Y porque este es mi templo, este es el templo donde habita el Espíritu de Dios, entonces por eso lo cuido, porque quiero tener una calidad de vida bien, quiero envejecer con energía, quiero envejecer sana, y todo empieza de adentro, todo es de adentro hacia afuera. Yo les digo a mis hijos, barre la casa de adentro hacia afuera, porque como estás adentro, se refleja afuera. Cuando en el pasado yo era como un metal que resonaba, como un sepulcro blanqueado, una tumba bonita por fuera, pero muerta por dentro. Y se sufre mucho queriendo ser alguien que no soy, se sufre mucho queriendo encajar en lugares que tú sabes que no, porque lo sientes, se sufre mucho queriendo mantener relaciones que no son, tu espíritu te lo dice. Entonces yo, de verdad, si estás pasando una situación así, busca ayuda para ti. Y si después de haber buscado esa ayuda aún sigues sintiendo que no, entonces dale su libertad a esa persona, porque también merece ser feliz. Y creo que nadie merece ser lastimado. Y yo lo pude sentir y lo pude tener tan clarito, lo que me preguntabas hace rato. Una de las ocasiones que el papá de mis hijos vino a pasar con Miranda su cumpleaños, y siempre andábamos en pelea. Y cuando yo lo vi, yo escuché la voz de Dios así: ¿no lo ves? Tu hijo es parte de él. ¿Qué pasaría si él fuera tu hijo? Y ahí me quebranté, porque yo dije, no. Entonces, por eso mismo yo trato de... No se merece ser tratado así. Y por eso mismo yo hablo de mi historia y le pedí perdón. Y lo único que yo puedo decir es, gracias a ese hombre, tengo esos 4 grandes amores que son los que me mueven. Y puedo decir que él llegó a mi vida para enseñarme. Entonces, yo me hago responsable de lo mío, no soy víctima, simplemente fui una niña rota que buscó tener una familia y que por no sanar terminó creando un caos.
pero en Cristo Jesús somos más que vencedores y Él nos transforma y hace que seamos nuevas criaturas y Él borra todo, lo echa al fondo del mar. Entonces, si Él te perdona, como por qué una persona va a venir a señalarte y a juzgarte. Más bien hay que tener compasión, empatía por esa persona, porque cuando ella te apunta se está señalando, se está sembrando y va a tener su cosecha. Entonces, orar por esas personas. Es lo único que puedo decir. Ay, Leti, gracias. De verdad que sí, definitivamente. Me encanta cómo Dios trabaja, cómo hace las cosas, porque ahora vemos una Leti con un hogar renovado, no perfecto, porque perfecto solo sigo Dios. en proceso. Y seguimos en proceso hasta que Dios nos lleve. Y la otra, pues también que me encanta que él también ya pudo rehacer su vida, o sea, ha habido perdón de ambas partes. Sí. Y te felicito también por el respeto con el que has hablado, ¿verdad?, sobre él. Y te felicito por ser tan valiente. Tan valiente. Y contar tu parte, y contar y aceptar, y no solamente eso, sino hablarlo en público, hablarlo, no sé, miles y miles, porque en los videos normalmente a veces no muchos reaccionan o comentan, pero el mensaje llegó, se entregó, y eso es lo que Dios te dio, una palabra, y ya se está cumpliendo. Y ese libro, pues no sé si nos querés revelar el nombre de ese libro para ir ya cerrando. Sí, ese nombre también te contaba que una mañana, y creo que no quería Dios que lo que dijeran. Ese día se iba la señal, ya te se iba la señal. Sí. Pero una mañana estaba desayunando hace como 2 años que vengo con esta idea y decía, Dios mío, ¿cómo se tiene que llamar mi libro? Y estaba desayunando y me dijo, tu libro se tiene que llamar De cenizas a diamante. Wow. Así que ese es el libro. Así que pendientes que ese libro, bueno, prácticamente ese libro ya está en proceso. Sí. Porque hay muchas cosas por ahí, ¿verdad? Sí, entonces muchos capítulos a detalle. Hay más cosas, Leti, que no las pudiste decir acá porque van a salir. Libro, sí. Así que pendientes con el libro De las cenizas a diamante. Así que mi gente, gracias a los que estuvieron conectados, una vez más gracias. Son una tremenda bendición. Que Papá Dios siga usándote, que te siga llevando por miles y miles de lugares, mujeres que necesitan. Y pues bueno, Leti, un placerazo. Ay, muchas gracias, Carol, de verdad para mí es un placer también. Creo que mencionaste lo de Romina, Carmen, Blanquita fue, ¿verdad? Y Carmen, bueno, conocimos a Blanquita y a Romina, y Carmen fue la que nos, ella fue la cadenita, como dice ella, que sea la cadenita. Pero en honor a esas mujeres, nosotras que estamos en este plano físico todavía, construyamos, mujeres. No sabemos lo que otra persona está pasando, no sabemos la carga, lo que está llevando, y a veces nosotras sin darnos cuenta estamos tirando. Así que vamos a hablarnos y a regarnos bonito entre nosotras, empezando por cada una de nosotras. La verdad que para mí sí es triste, ¿verdad? Pero yo la recuerdo a Romina con una risa. Es que es una alegría. Y quiero decir algo. Ella me hizo perder, la actitud de ella me hizo perder el miedo a una situación así. Yo siempre vivía, uno de mis tíos falleció por esa enfermedad y yo siempre quedé como asustada. Y cuando yo la conocí a ella y yo vi la garra de ella, y le mandé un mensaje, le dije, gracias, porque a través de ti yo puedo darme cuenta que no es tan catastrófico, porque siempre la vi sonriendo. Entonces, mujeres, de verdad, construyamos, démonos la mano una a otra. Yo siempre digo, pásale la antorcha, tú ya te iluminaste, ya aprendiste esa chispa, pásasela a otra, es como la carrera de la antorcha, pásasela a otra. Y que si lo que yo voy a decir no es más bonito que el silencio, mejor no lo digo. Eso, me encanta. Así que besitos para todos los que se estuvieron conectando, y si se van a conectar después, no olviden de compartir nuestro contenido, solamente si les gustó.
Así es. Así es. Buen gusto se rompen géneros. Bendiciones. Nosotras nos vamos a tomar unas fotos, Sí. unos videitos ahorita. Sí, Creo que sí. vamos a grabar algo Sí. para tenerlo ahí de Bueno. recuerdo. Y bye bye. Bye bye.